perdido estaba, oh Señor, había escuchado ya de ti, pensé que no podría más, y tú llegaste, me alcanzaste, Dios de amor, te acercaste en mi error, no te importó mi necedad, no. Tu gracia me reconcilió con tu camino y tu verdad, la vida que Él por mí entregó, luz y esperanza hoy me da. Muchas gracias, buenas tardes, amada iglesia, a quienes están virtuales y quienes están hoy acompañándonos en este lugar. Estamos orando ya para empezar nuestra presencialidad y esperamos que podamos hacerlo a partir de finales de este mes. Puse una noticia hoy que vamos a permanecer un año más en este lugar y bueno, Dios tiene el mejor lugar para nosotros, así que seguimos descansando en su provisión siempre. Gracias al Señor volvernos a encontrar. Hace 8 días estaba en Medellín acompañando a nuestra hija y a la nieta y bueno, ya estoy aquí nuevamente. Gracias a los hermanos que estuvieron pendientes del servicio y siempre puedo descansar porque sé que hay un gran equipo que puede hacer la tarea con todo amor y con toda dedicación. A todos ustedes, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y gracias por estar aquí conectados y reunidos. La humanidad experimenta una crisis que se acrecienta cada vez más y en su afán de buscar soluciones intenta de muchas formas apaciguar el fuego que consume el alma vacía de Dios, no siendo consciente de que ese vacío es causal de esa crisis moral, física y espiritual. Como escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, a pesar de haber conocido a Dios a través de las cosas creadas, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, aunque profesaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Así que el hombre busca a través de su propio intento llenar su necesidad desde lo que él considera puede controlar. Y entre ello está la religión. Crea su propio estándar de moralidad y de espiritualidad, categorizando cada aspecto en sus actos y conductas con las que pueda compararse con los demás y distinguirse por ellas, y está dispuesto a invertir mucho en ello. Lo más propio y gozosamente escandaloso de la fe cristiana es que Dios es amor desbordante y gratuito, de quien produce toda y quien procede toda la creación. En Cristo Dios nos reconcilió, porque ese diálogo que Él inicia ha sido una y mil veces roto por nuestra limitación y por la cerrazón pecaminosa de las libertades humanas. La reconciliación es una iniciativa del amor desbordante de Dios, y Jesús habla de un Dios que busca al ser humano, pero le busca porque se ha perdido,
porque se ha extraviado, porque se ha ido insensatamente de la casa del Padre. No se trata simplemente de que Dios ofrezca su amor. La palabra reconciliación pone de manifiesto y subraya que es un amor irrevocable, que perdona, que busca, porque quiere restaurar la relación de amor que está en el origen de la creación. He titulado este sermón Jesús busca al perdido en su ministerio de reconciliación. Y vamos a centrarnos en el texto de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Padre, te doy gracias por tomar la iniciativa en buscarnos y ofrecer a tu Hijo como el sacrificio único a través del cual podemos acercarnos confiadamente a ti. Dirígenos y que tu Espíritu Santo nos revele la verdad, nos guíe en tu palabra y nos dé la sabiduría y el poder para vivir esta palabra conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Contextualizando un poco este texto, Pablo se había enterado que su primera carta a los Corintios había hecho que muchos de ellos se arrepintieran. Pero también se enteró que los judaizantes habían llegado allí predicando un evangelio falso y rechazando su autoridad. Él escribe su segunda carta no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, sino también para hablar contra los falsos maestros y a la vez defender su apostolado. Y vamos a mirar en el texto de hoy el versículo 18. Él escribe: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué es todo esto que proviene de Dios? En el versículo 1, Pablo habla de la seguridad de la vida eterna contrastada entre una tienda de campaña temporal y un edificio. Y él escribe: si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Pero también dice en el verso 5, hay una garantía ya extendida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Y en el versículo 7, vivir en la confianza de sus promesas y la seguridad de la vida eterna. Él escribe: vivimos por fe y no por vista. Y en el versículo 14, un compromiso de amor por la obra de Cristo. Él escribe: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. También el verso 17 está hablando de, y todo esto, el gozo de la nueva vida. Por lo tanto, dice Pablo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ahora ha llegado ya lo nuevo. Todo esto, dice Pablo, proviene de Dios.
Él ha hecho una obra completa. No hay nada que quede faltando, nada que tú y yo podamos agregar. Es una vida a plenitud la que nos ha dado. Fue su plan y lo ha ejecutado Él mismo y nos reconcilió por medio de su Hijo Jesús. Cuando buscamos la definición de reconciliación, el diccionario nos dice que es hacer que restablezcan su amistad dos personas o su relación dos personas. Para el apóstol Pablo es un hecho que en Cristo todo ha sido reconciliado con Dios. Es más, la teología paulina subraya cómo el sujeto activo de la reconciliación es Dios mismo. Ello implica una absoluta novedad, pues lo normal sería que el sujeto activo de la reconciliación fuera el hombre quien por su modo de actuar se ha alejado de Dios. Así, la expresión reconciliaos con Dios de 2 Corintios 5:20 demuestra la convicción de que la iniciativa primordial proviene de Dios, que a toda costa desea que sus hijos, su creación, estén en armonía con Él. Es un hecho entonces que la reconciliación implica un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Aunque Jesús no habló directamente de la reconciliación, en el fondo su enseñanza y sus acciones estaban orientadas fundamentalmente al logro de este ideal: recuperar unas relaciones rotas con el Padre Dios. Lo hizo a través de varias parábolas, llamando la atención sobre esa actitud tierna, compasiva y misericordiosa de Dios, que busca por todos los medios hacerse ver y entender por sus hijos e hijas. Podríamos decir que cada parábola de Jesús contiene algún rasgo donde Él muestra el contraste entre la idea o imagen que tenía el judaísmo, que había creado y le transmitía a la gente, con el auténtico rostro del Abba Padre, el papito, que rige la vida, comportamiento, acciones y palabras de Jesús y todos aquellos que hemos tenido la vida a través de Jesús. En el capítulo 15 de Lucas, del versículo 11 al 32, encontramos una parábola muy conocida. La conocemos como la parábola del hijo pródigo, que podríamos llamar de otras maneras, del Padre bueno, compasivo y misericordioso, etc. Como bien sabemos, el hijo menor decide irse de la casa y para ello necesita que su padre le desembolse la parte de su herencia. Se marcha a un país lejano y después de despilfarrar su fortuna, tiene que ofrecerse como trabajador de una porqueriza. Nos dice el relato que deseaba llenar su estómago con las bellotas con que cuidaba a los cerdos, pero nadie se las daba. Dos cosas habían pasado en la vida de este joven. Primero, se hallaba en la miseria. Y segundo, no tenía esperanzas de participar otra vez en un reparto futuro de la herencia de su padre. Su vida había terminado. Ese grado de absoluta exclusión de la religión y de la casa paterna queda perfectamente descrito en dos datos que generalmente no tenemos en cuenta. Primero, el joven tuvo que entrar a servir en la hacienda de un extranjero, es decir, de un no judío. Y segundo, el contacto con cerdos, animal impuro para el judaísmo. Pero aún así, el joven decide regresar, no con la ilusión de reinsertarse en la vida familiar, pero sí al menos de convertirse en un jornalero de su padre. La cosa se pone muy interesante a partir del momento en que el muchacho comienza a acercarse a la casa.
Dice el texto, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y compadecido de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Quiero que notemos los verbos que utiliza este versículo. Lo vio, se compadeció, salió, corrió, abrazó y besó. Es decir, el Padre enmienda la rotura. Reconstruye una relación rota. Curiosamente, no por causa del Padre. No se rompió la relación por causa del Padre, que es justamente lo que Jesús está subrayando, sino por causa del Hijo. Las palabras del Hijo en el versículo 21 de Lucas se quedaron como en el aire. Da la impresión de que el Padre ni las escucha. Es que su alegría es tan inmensa que las palabras ni le importan, ni siquiera tratándose de las que el Hijo está experimentando en su arrepentimiento y petición de perdón. Y lo que sigue es pura descripción del sentimiento profundo del Padre, auténtico protagonista de la parábola. La alegría, el anillo, el vestido nuevo, el banquete, la música, la danza son signos del más genuino gozo. No se describe la alegría del Hijo, sino la alegría del Padre. Y el Padre expresa, porque ese hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Queda pues al descubierto que la percepción profunda que tiene Jesús sobre el Padre con respecto a sus hijos descarriados y su afán y su desvelo porque ellos regresen al seno del hogar. En ese sentido, podemos entonces deducir que en la dinámica de la reconciliación, el paso más importante lo da Dios mismo, pues es Él quien corre al encuentro, nos abraza, nos acoge, nos restituye, restaura la relación con Él. Por eso es que el amor de Dios se hizo real al enviar a su Hijo Jesús. No solamente amó, sino que el amor se hizo una realidad, se ejecutó. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo. En el versículo 18 del texto que estamos mirando, dice Pablo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos sido beneficiados por su amor al reconciliarnos. Y ahora nos encomienda algo, el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio significa un servicio o cualquier cargo ministerial con referencia a la labor que requiere. En otras palabras, es una responsabilidad. Reconciliación significa una reconexión, volver a unir lo que había sido separado. Y este ministerio incluye dos cosas importantes que el apóstol menciona. Versículo 19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. La reconciliación al mundo solo puede ser posible en Cristo, a través de y por obra de Cristo. El enfoque del sacrificio no está puesto sobre el pecador, quien ha roto la relación. Si merece o no, no está sobre el valor de él mismo como ser humano, sino sobre lo importante del sacrificio. Si recordamos en la parábola de los dos hijos, no son las palabras del hijo que conmueven al padre. Es el amor del padre que cobija al hijo descarriado. No importando dónde estuvo ni qué había hecho, dice Pablo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y es el mismo Padre que está con sus brazos abiertos para cobijarte en la situación en que te encuentras. No importa cuál haya sido tu pasado,
No importa qué tanto hiciste o qué dejaste de hacer. No son tus palabras lo que conmueven el corazón de Dios. Es su amor desbordante que está conmovido por nuestro pecado y busca restaurarnos a través del sacrificio de su Hijo. El Padre no pregunta, no recrimina, no le da importancia a lo que pasó, ni siquiera expresa lo dolido que ha estado por su acto de rebelión. Le manifiesta el gozo del regreso. Y la segunda cosa que Pablo dice, que involucra la reconciliación, dice, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué mejor que un reconciliado para comprender el estado de quien está separado? El mensaje de reconciliación es el anuncio a la humanidad que el Padre está dispuesto a recibir a todo pecador que se arrepienta. El apóstol Pablo escribe en Romanos 10, del 14 al 17, lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las personas necesitan escuchar el mensaje de reconciliación, que Cristo fue sacrificado en un madero para que todo aquel que en él crea no se pierda, regrese a casa y a través de él sea reconciliado. Pero también es un llamado a la reconciliación en el cuerpo de Cristo. En el capítulo 5 de Mateo, el evangelista escribe, si a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Aquí la reconciliación se entiende como la necesidad de restaurar en el agravio o en la disputa interpersonal lo que ha generado precisamente la discordia. Jesús es muy tajante. No puede haber un culto a Dios si mantenemos rupturas o enemistades con los hermanos. No es que no me importa, no es que me hago el ciego, más bien me hago en la silla de atrás o más bien no prendo la cámara. No. La invitación que el Espíritu Santo nos hace a través de la palabra es reconciliarse con el hermano, así como Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Tus pecados y mis pecados fue que llevaron a Jesús a la cruz. Las cosas que nos hacen las personas no son nada comparado con lo que Él nos ha perdonado. Un hecho registrado en los evangelios, cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, es un episodio muy importante en el relato. Cuando le van a pedir cuentas, le dice, ¿con qué poder haces estas cosas? No podemos profundizar en este momento lo que teológicamente involucra este episodio, pero en los evangelios es clarísimo que el culto al templo no es aceptable cuando sirve para legitimar relaciones injustas y desordenadas entre los seres humanos. Por eso Jesús dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. La iglesia es una comunidad que tiene en común al mismo Dios, al mismo Señor, al mismo Espíritu, la misma palabra. Y es el Espíritu Santo quien nos conduce
en esa unidad. Las enemistades, los pleitos, las contiendas que surgen deben ser resueltas conforme al Evangelio, no conforme al interés de tu corazón, no de acuerdo a la intención de tu corazón. Si te parece o no te parece, no es negociable. No puedo estar enemistado con alguien y pretender alabar a Dios. No puede ser que esté separado de la familia por un problema, llamándome un discípulo de Cristo y no me importa la restauración. Es incongruente. Y cuando Pablo nos está hablando del ministerio de la reconciliación, está hablando de la reconciliación del hombre perdido con Dios a través del mensaje de Cristo, pero también de la reconciliación de los creyentes en medio de las relaciones que se rompen y muchas veces por causa de nuestro orgullo y de nuestro pecado. Y podemos hacer de la casa del Señor una cueva de bandidos. En el versículo 20, el apóstol escribe: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Ese encargo del ministerio de reconciliación nos hace embajadores de Cristo. ¿Cuál es la función de un embajador? Un embajador es el representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. Me llamó la atención al leer las responsabilidades que le son dadas a un embajador colombiano y cito el texto de una de ellas, abro comillas: contribuir en la promoción de los vínculos de todo orden de las comunidades colombianas en el exterior con el país, como medio de exaltar la identidad y valores nacionales y contribuir al mantenimiento de la buena imagen de Colombia en el exterior. Cierro comillas. ¿Cuál es entonces la función que tú y yo tenemos como embajadores de Cristo? La pregunta de esta tarde giraba en torno a ello. No es si nos llegan a dar un título de embajador, ya tenemos un título. Y Pablo dice que somos embajadores de Cristo. ¿Cómo contribuimos en la exaltación del reino que representamos? ¿Cuál es la identidad que promovemos? ¿Cuáles son los valores que vivimos y practicamos? ¿Cómo contribuimos a la buena imagen del reino de Dios? Tú y yo no estamos en la tierra, en Cali, en Colombia, simplemente pensando en nosotros, buscando nuestro propósito, buscando nuestro destino. Ya tenemos un propósito y un destino dado por Cristo y estamos temporales en esta tierra, en esta bella tierra, para ser embajadores del reino de los cielos, no para reproducir las formas del mundo, no para reproducir los valores del mundo, no para reproducir la moralidad y la espiritualidad y la religiosidad de un mundo caído, sino para representar dignamente el reino al que pertenecemos por la gracia de Dios. Jesús expresa con palabras y actitudes la oferta reconciliadora de Dios. Así como Jesús no se rehusó, al contrario, busca el trato con pecadores y publicanos. La gente que en aquella sociedad estaba socialmente estigmatizada. Se esperaba de un judío que no tratara ni se relacionara con quienes tenían trabajos impuros, como los recaudadores de impuestos, o las prostitutas, o los enfermos de la piel, etc. ¿Por qué come vuestro maestro con pecadores y publicanos? Se lee mucho en los relatos. Y podemos leer otras expresiones. Ha ido a hospedarse en casa de un pecador. ¡Qué asombro! Horrible. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando porque es una pecadora. ¡Qué escándalo! Es un comilón y borracho, come con publicanos y pecadores, horrible. No es como nosotros.
¿Y cuántas veces tú y yo hemos juzgado el comportamiento de otras personas? Mira cómo se viste, mira cómo camina. Ay, horrible, esa pinta que tiene. Ay, míralo cómo habla, y eso que es cristiano. Horrible lo que pasa en esa otra congregación. Pero hay otras acusaciones sobre la actitud de Jesús en torno al sábado y en torno a las normas alimenticias. Esas parábolas que mencioné anteriormente son respuestas de Jesús a esas acusaciones. Otra vez lo dice de forma directa. También este es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso tú y yo estamos en Cristo. No porque éramos justos, sino porque estábamos perdidos. Pero nos buscó, abrió las puertas y a través del sacrificio de Cristo, hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Jesús con palabras y actuaciones busca que los seres humanos descubran y acepten el amor de Dios que está en el origen de la creación. Es decir, busca la reconciliación superando todos los obstáculos, ignorancias y prejuicios. El amor de Dios busca a todos los seres humanos sin excepción y de una u otra forma a los excluidos y marginados por el sistema social de su pueblo. Hay un llamado permanente a reconciliarnos con Dios porque diariamente rompemos la comunión, aún como creyentes. Hay un momento en que un escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde, el Señor Yahvé es el único Señor y a Él solo adorarás y lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. La primera parte de la respuesta es una confesión radical del monoteísmo, de que solo el Señor es Dios, una descalificación de los ídolos. Tal vez pensemos que en la sociedad secularizada las deidades han desaparecido y que esto ha perdido poder. Pero una mirada a lo que está ocurriendo en nuestro contexto actual nos demostraría que la confrontación antiidolátrica es más actual que nunca. Como diría alguien, los ídolos hoy se visten de paisano. Porque hay causas, ideologías, personajes, valores, cosas. El dinero, por ejemplo, que se absolutiza y lucha por ocupar el lugar que solo a Dios corresponde. Y no solo el dinero, no porque el dinero sea malo, sino porque es objeto de nuestra avaricia, de matanzas, de deshonra, porque queremos tener poder y control a través de ella. Son verdaderos ídolos excluyentes, impositivos, que fanatizan y exigen sacrificios humanos. A veces el monoteísmo cristiano no ha sido fuente de tolerancia y de violencia, pero en la vida de Jesús y en la vida de muchos seguidores suyos a lo largo de la historia, vemos que la fe en Dios es fuente de libertad. A veces nos jactamos de predicar y creer en un Dios maravilloso y grande, pero maltratamos a aquellos por los cuales tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. No nos importa el vecino, no nos importa el compañero de trabajo, que vivan su vida como están de malas. Nosotros estamos también con el Señor, nos sentimos tan dichosos de estar con el Señor que lo demás no importa. Eso no es el Evangelio. Porque el Evangelio me descentraliza para vertirme en mi Padre y en el hombre perdido, que es el objeto por medio del cual tú y yo salimos todos los días a cumplir con nuestras responsabilidades laborales, académicas, pero teniendo presente que a donde quiera que vayamos o estemos, virtual o presencial,
El ministerio de la reconciliación está con nosotros porque nos ha sido encomendado. La imitación de Dios es el más elevado principio de la espiritualidad judía, pero para Jesús se trata de imitar a un Dios que es misericordia, amor gratuito y perdón. Estas palabras de Jesús sobre el amor y los enemigos, a los enemigos, al final del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, nos remiten a otras que están en el principio del capítulo. Cuando dice, dichosos los constructores de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son las dos únicas veces que aparece en el Sermón del Monte la expresión hijos de Dios. Los constructores de la paz son hijos de Dios. Los que aman a los enemigos son hijos de Dios. En aquella cultura los hijos tenían que continuar haciendo, viviendo el estilo de vida de los padres. Por eso vivían la profesión de los padres. Como dice San Pablo, es un Dios de paz, de reconciliación. Son hijos de Dios quienes continúan la labor reconciliadora de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, no porque creemos en esa paternidad generalizada, sino porque en Cristo tú y yo somos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos entonces imitar ese amor redentor del Padre. ¿Con qué amor vemos las fallas de nuestros hijos? ¿Con qué amor ves las fallas de tus padres? ¿Con qué amor ves las fallas de tu esposo o de tu esposa? ¿Con un amor que reconcilia, con un amor que redime, con un amor que perdona? ¿O al caído caele? Recriminación, culpa, acusación y demanda. Nos jactamos de ser beneficiarios del amor y la reconciliación, pero ¿cómo estrangulamos al otro? ¿Recuerdan la parábola del juez justo? Tú y yo como cristianos y discípulos de Jesús tenemos un llamado, una función de embajador en medio de la discriminación y del pecado creciente en nuestra sociedad. La pregunta que debemos respondernos es, ¿cómo estamos siendo los representantes del reino de Dios? No es porque te pongas camisetas alusivas al cristianismo o a la iglesia o a la Biblia. No es por las muchas canciones que te sepas o los muchos versículos bíblicos que te sepas, sino por cuanto la obra de Cristo se ve en nuestro vivir. Fuimos reconciliados, reconciliamos. Fuimos perdonados, perdonamos. Fuimos amados, amamos. Nos levanta cada vez que caemos. ¿Te ha pasado? ¿Cómo levantamos al hermano que cae, al primo que cae, al tío que cae, a la tía, a la abuela, en sus fallas? Si no fuera por esa evidencia de Cristo en tu corazón, seguramente no me habrás podido perdonar todos mis errores y mis fallas. No diga nada, Judith. Versículo 21. Escribe el apóstol Pablo: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La palabra dice que Jesús fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Él era el cordero sin mancha, dispuesto para el sacrificio. Cuando decimos que Cristo murió en la cruz como pecador, estaremos diciendo algo inadecuado. Él no murió como pecador. Él murió como el sustituto de los pecadores.
Él cargó mis pecados y tus pecados en el madero, en tu lugar y en mi lugar. Y el Padre lo trató como pecador, porque Él se estaba poniendo en nuestro lugar, ejecutando la sentencia. La paga del pecado es muerte. Por eso en Cristo hemos sido justificados y reconciliados. Y el Padre ahora nos ve limpios, sin mancha, como a su Hijo, porque lo está haciendo a través del sacrificio de Cristo. No está viendo tu vida, tus acciones, está viendo el sacrificio de Cristo. Ahora, se espera que como beneficiarios de ese sacrificio vivamos en la vida que Él nos ha dado, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora dice la palabra que tenemos la libertad en Cristo, pero la libertad en Cristo no es para salir a hacer lo que nos dé la gana, sino que libres en Cristo por el poder del Espíritu Santo que tenemos, podemos correr hacia Cristo sin obstáculos. Somos libres no para pecar, somos libres no para vivir desenfrenadamente, somos libres para correr a los brazos amantes del Padre, que nos recibe sin pasado, limpios por la sangre del Cordero. Quiero concluir diciendo que como hijos de Dios no podemos solo quedarnos en el disfrute de nuestra relación e identidad con Cristo. Él nos ha reconciliado para que seamos instrumentos de reconciliación, para que continuemos su ministerio de traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, esperanza y perdón de pecados a través de la obra de Cristo, y esta por la predicación del Evangelio. Las personas escucharán del mensaje de salvación porque tú y yo predicamos, porque es la función de la iglesia, es la misión de la iglesia. Podrán ser abiertos sus oídos por el evangelio predicado. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos ha sido dado el ministerio de ser embajadores del reino de Dios. Y nuestros valores deben ser los valores de este reino. Mientras vivamos temporalmente aquí, reflejaremos por el poder del Espíritu Santo el carácter de Cristo, porque queremos caminar conforme a lo que Él ha hecho. Cuando ingresé por primera vez al lugar donde trabajo, era un lugar totalmente desconocido para mí. Yo había firmado un contrato laboral. Yo pertenecía a una institución, me habían entregado un carnet, me habían entregado una cuenta bancaria, me habían entregado una cuenta de Google para internet. Bueno, en ese tiempo no había mucho de eso, pero hablo de estos últimos años. Yo hacía parte de, aunque no conocía a las personas bien, no conocía a los estudiantes bien ni a las familias, y mucho menos tenía idea de lo que pasaría 25 años después. Llegaba con temores, con inseguridades. Sentía que la carga era muy grande. Sentía muchas veces que era incapaz. Escuchaba voces de mucha gente que me decía, dale, dale. Otros me decían, usted no va a durar mucho tiempo allí. Pero cada vez fui creyendo que eso que estaba escrito en un contrato era realidad, era verdad para mí. Y fui caminando en esa certeza. Quiero tomar esta ilustración para decirte, el Señor te ha hecho un embajador de su reino, aunque tú ahorita tengas miedo, aunque ahora no sepas mucho quizá, aunque tengas muchas situaciones difíciles en tu vida. Hay una cantidad de verdades, de promesas que son parte de tu vida y de mi vida como hijos de Dios. No para que las recitemos, sino para que por la fe en el Dios que nos llamó y en la obra que Él nos ha dado, podamos
vivirlas y disfrutarlas. ¿Soy un hijo de Dios y me ha perdonado mis pecados? ¿Por qué me sigo culpando entonces por el pasado, cuando puedo gozarme de su obra maravillosa? Que podamos vivir para la gloria de Dios, porque Él nos ha dado su Espíritu y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir conforme a su voluntad. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias porque nos reconciliaste en Cristo. A los que estábamos perdidos, Señor, a través de ese sacrificio y haber creído, Señor, a esa obra, nos llamas hijos. Y tú has hecho fiesta, Señor, nos has expresado tu amor, no por causa de nuestras palabras y nuestro discurso de arrepentimiento, sino porque tú nos amas. Permítenos, Señor, entrar a casa y disfrutar de lo que tú has preparado para nosotros. Que podamos, Señor, sorprendidos por tu inagotable amor, simplemente entrar y gozarnos día a día de la comunión que ha sido posible contigo a través de Jesús. Y que eso mismo, Señor, podamos llevar a otros que necesitan de ti, a otros que están perdidos, que han despilfarrado su vida, que están comiendo en las basuras como nosotros estábamos un día. Y nos llamaste, Señor, para que fuéramos embajadores de tu reino y que a través de la predicación de tu evangelio muchos puedan conocerte. Te damos muchas gracias por entregarnos este ministerio, Señor, y sabemos que solo podremos hacerlo con tu ayuda y tu dirección. Gracias porque podemos hoy confiadamente orar a través de la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, les guarde. Perdido estaba, oh Señor, había escuchado ya de ti, pensé que no podría más, y tú llegaste, me alcanzaste, Dios de amor, te acercaste en mi error, no te importó mi necedad, no. Tu gracia me reconcilió con tu camino y tu verdad, la vida que Él por mí entregó.